Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Damos las gracias a Dios por darnos una nueva oportunidad de acompañarles, de poder llegar hasta ustedes en esta gran bendición de compartir durante esta próxima hora la palabra de Dios. Estamos agradecidos con Dios por este privilegio tan grande y qué bueno volver a estar aquí por la radio exclusiva 103.7 FM compartiendo la palabra de Dios contigo. Agradecidos al Señor por todo lo que ha venido pasando en este tiempo. Estamos en una noche fría de martes 17 de junio del año 2025, 10 grados está la temperatura afuera, pero estamos contentos con las bendiciones de Dios. Así que le damos las gracias al Señor por estar aquí. Hoy vamos a estar tocando un tema muy especial, muy lindo, y vamos a hacer un contraste de dos pasajes bíblicos a los que te voy a pedir que me prestes la suma atención. Pero antes, mi querido amigo y amiga que está del otro lado, quiero hacerte las siguientes invitaciones. Nosotros estamos todos los lunes y sábados en la Plaza Libertad. Si estás aquí en Santiago del Estero, estamos compartiendo la palabra de Dios, orando por las familias, por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores. Ahí estamos, acércate un tiempito a la Plaza Libertad todos los lunes y sábados a las 21 horas. Y también invitarte a nuestro culto general, la Iglesia Cristiana Evangélica Aposento Alto 120. Estamos ubicados en Peatonal Tucumán número 39, dentro del Hotel Savoy, todos los domingos a las 20 horas. Domingos a las 20 horas estás invitado, invita a tu familia, a tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de clase, de trabajo, para reunirnos todos juntos a disfrutar de la presencia de Dios y alimentarnos de su palabra y crecer más en el conocimiento de la verdad, porque la verdad nos hace libre, dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 32. También quiero invitarte a que puedas visitar nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Puedes suscribirte y compartir todo el contenido que ahí estamos teniendo. La verdad que vas a encontrar toda clase de contenidos y temas que ya hemos subido a la plataforma, porque estamos agradecidos al Señor de que ya el próximo mes, si Dios quiere, el próximo 11 de julio, estaríamos cumpliendo 2 años desde que salimos aquí en la transmisión. Agradecidos a Dios por todo este tiempo. Ha sido de gran bendición, de luchas, de pruebas, de todo. Pero estamos agradecidos con todos los que hacen posible este programa y por supuesto por el espacio que nos ha brindado Radio Exclusiva 103.7 FM. Bueno, sin más preámbulos, mis amados hermanos y amigos, quiero recordarles también que puede comunicarse con nosotros a los números que le voy a solicitar, le voy a estar dando, perdón. Sería el 385-425-5232, 385-425-0933, o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Esos son los números a los cuales puede comunicarse. Este último número que lo acabo de dar, 385-504-4288, es el WhatsApp de la radio exclusiva, y puedes mandarnos tus preguntas, tus peticiones de oración, tus comentarios, todo lo que quieras compartir con nosotros lo compartimos al aire y charlamos sobre este tema que vamos a conversar aquí juntos, ¿no? Bien, el tema de hoy, de esta noche, lo he titulado Un llamado a la misericordia y al fruto del Espíritu Santo. Voy a repetir, un llamado a la misericordia y al fruto del Espíritu Santo. Y quiero que vamos a abrir nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias, acompáñenme por favor, a la carta a los Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, vamos a leer, como les dije al comienzo, vamos a leer dos pasajes, ¿no? Dos pasajes bíblicos, porque estos pasajes se van a complementar entre sí para dar a desarrollar la idea que vamos a predicar a continuación, ¿no? La idea que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Gálatas capítulo 6, versículo 1, vamos a leer allí, leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este es el primer pasaje que vamos a compartir, e inmediatamente vamos a leer el Salmo 129. Salmo 129,
Voy a leer los primeros 4 versículos y lo voy a hacer no en la versión de la Reina Valera del año 1960, que es la versión que yo uso en mi Biblia, es mi versión favorita, sino que lo voy a hacer en la versión Dios habla hoy, que es una versión mucho más moderna y tiene un lenguaje mucho más actual, porque quiero que me capten la idea de lo que vamos a estar compartiendo hoy, y es mucho más comprensible en esta versión, el Salmo 129, versión Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios desde el versículo 1: por muchas angustias he pasado desde mi juventud. Que lo diga ahora Israel. Por muchas angustias he pasado desde mi juventud, pero no han podido conmigo. Me han herido la espalda con azotes y me han abierto grandes surcos. Pero el Señor, que es justo, me ha librado del dominio de los malvados. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a comenzar a compartir el desarrollo de este tema. Y sabe, una de las cosas que como autocrítica podemos hacernos nosotros a nuestra vida es considerar cómo está nuestro carácter, ¿no? Cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu Santo, no estamos hablando de una persona que usa o que Dios lo usa a través de los dones espirituales, ¿no? En otras ocasiones hemos compartido la diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y tener dones del Espíritu Santo, que son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Entonces, estas personas que normalmente confunden esto, no se están dando cuenta que la influencia del Espíritu Santo en su vida puede que no esté a la altura que Dios espera de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Los dones son irrevocables, van a estar allí siempre con nosotros, Dios los va a usar para su gloria, pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ser una actividad constante en la vida del cristiano. Por eso cuando nosotros pasamos un día sin leer la Biblia y sin orar, probablemente no pase nada, pero al segundo día, si yo paso 2 días sin leer la Biblia y sin orar, empiezo a notar algunos cambios. Quizás empiezo a hablar de manera distinta, a reaccionar de maneras equivocadas. Quizás estoy dejando que mi vieja naturaleza empiece a cobrar más terreno, más vida, más ventaja. Y por eso es importante que la llenura del Espíritu Santo sea algo que el creyente tenga que hacer constantemente. No es una relación que tenemos que tener con el Espíritu Santo. Es muy importante eso, porque para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en la vida del creyente, el creyente tiene que someter su corazón y su carácter y su conciencia a la influencia del Espíritu Santo que ya mora en su corazón. Ahora, ¿por qué quiero empezar con el capítulo 6 de Gálatas? Porque nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, tiene la tendencia de hacer el papel de Dios en la vida de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos muy fáciles para señalar la vida del otro, para juzgarlo, para condenarlo, pero somos muy lentos, terriblemente lentos, para poder analizar nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa toda esta expresión? Bueno, en primer lugar, que los cristianos que son auténticos, que son verdaderos cristianos, no dejan de pecar. Pero quiero hacer una aclaración respecto a esto. Nosotros somos pecadores respecto a nuestra naturaleza pecaminosa. Eso quiere decir que nosotros no somos pecadores practicantes. O sea, nosotros no practicamos el pecado. Nosotros tenemos que aborrecer las obras de la carne, aborrecer el pecado, alejarnos de eso. Porque cuando hemos sido santificados en Cristo, la palabra santo significa una persona que ha sido apartada para Dios. Por ende, si ha sido apartada, nosotros no podemos seguir en el pecado. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que si hemos muerto al pecado, entonces ¿por qué vamos a seguir en él, no? Si seguimos en él, lo que estamos demostrando es que no hemos muerto al pecado. Pero dadas las circunstancias, como somos personas imperfectas, si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que se espera de la iglesia? ¿Qué es lo que se espera de la iglesia y qué es lo que realmente está ocurriendo? Bueno, lo que se espera es que la iglesia restaure a dicha persona, la amoneste, la corrija, la pueda orientar nuevamente, pueda orar por esta persona, porque nosotros tenemos que considerar que esa persona es una oveja de Cristo, es un alma que Cristo dio su vida y su sangre en la cruz. No debemos tratarla con ligereza, no debemos tratarla tampoco digamos, siendo ásperos con esta persona, porque lo que podemos lograr con eso es que la persona sea parte de la iglesia, no quiera saber nada de Dios y termine decepcionado por culpa de personas que no tienen el carácter y la madurez necesaria para atender estos casos, ¿no? Pero lo que se espera es eso, que tratemos a la persona que ha caído en alguna falta con espíritu de mansedumbre, es decir, que nosotros, la mansedumbre de Cristo, que dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar, lleven mi yugo y aprendan de mí. Ese verbo aprender está en imperativo, o sea, es una orden. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús allí? Que nosotros tenemos que imitar esa conducta de Jesús, tener mansedumbre, porque la misma mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Pero si un cristiano o un grupo de cristianos o una iglesia entera
no tiene comunión con el Espíritu Santo ni con la palabra de Dios, muy probablemente no esté manifestando el fruto. Por ende, si no puede manifestarlo, no puede ser capaz de atender con madurez los casos que se presentan, y por eso hay mucha gente que en lugar de ir a la iglesia prefiere ir a otros sitios, terminan más confundidos, más equivocados, terminan con más problemas, porque la iglesia no tiene la madurez necesaria para atender los problemas que se le presentan. Ahora, eso es lo que se espera de la iglesia. ¿Y qué es lo que está pasando en realidad? Lo que está pasando en realidad es que somos el único ejército que mata a sus propios soldados. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien viene a nosotros confesándonos su pecado, confesándonos sus equivocaciones, cuando alguien viene arrepentido por sus faltas, por sus errores, lo primero que hacemos es condenarlo, juzgarlo, utilizar las redes sociales para exponer su pecado, para exponer su problema. Y esto no es algo nuevo, ¿no? Esto se viene dando ya desde hace muchísimo tiempo. De hecho, que el apóstol Pablo lo escriba a los Gálatas quiere decir que esto pudiese estar ocurriendo en esa iglesia, ¿no? Entonces, es algo muy propio de la naturaleza pecaminosa nuestra, juzgar a los demás con facilidad y no nosotros analizar nuestra propia vida. O sea, nosotros somos llamados a tener misericordia y es lo que menos tenemos. Entonces, si nosotros de verdad tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, nosotros no podemos ser reaccionarios, no podemos ser impulsivos, no podemos dejar que el enojo domine nuestro carácter, no podemos dejar que la envidia, los celos, los pleitos, la ira, las contiendas, que son los frutos de la carne, que esta misma epístola habla en un capítulo anterior, sean lo que determinen nuestra relación con nuestro Dios y con nuestros prójimos, ¿no? Lo que tiene que pasar es lo siguiente: la mansedumbre es la que tiene que tener la potestad para poder atender estos casos. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener empatía. ¿Qué significa esto? Si nosotros entendemos que somos un cuerpo en Cristo, esto quiere decir que nos necesitamos los unos a los otros. No existe una élite cristiana, una élite favorita de Dios, unos solamente consagrados y elegidos que son los que se lo saben todo y son los únicos que pueden restaurar. Eso no existe. Todo el cuerpo de Cristo está llamado a restaurar las vidas de aquellos que o bien no conocen a Cristo, o de aquellos que conociendo a Cristo han sido sorprendidos en alguna falta, en algún pecado, han cometido un desliz, un error, sea cual fuese este pecado. Recordemos que tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿por cuántos pecados murió Cristo? ¿Por los pasados? ¿Por los presentes? O sea, por lo que tú ibas a cometer antes de que lo conocieras, o también murió por lo que estás cometiendo en el momento que los pecados que cometiste después de haberlo conocido, porque Él te llamó a su luz admirable aún sabiendo que vos le ibas a fallar. Él te llamó para que seas parte de su cuerpo, para que conozcas la verdad aún sabiendo la historia de tu vida, aún sabiendo que tú en algún punto le ibas a fallar. Él te llamó. Consideré el caso del apóstol Pedro, por ejemplo. El apóstol Pedro ahí en la última cena, me imagino todo embalantonado allí con emociones y entusiasmo, diciendo: Señor, si es necesario, yo iré contigo hasta la muerte. Yo voy a estar ahí al lado tuyo. Nunca me voy a apartar de ti. Me imagino que todo el mundo lo estaba arengando, ¿no? Alentándolo. Sí, Pedro, así que se habla. Pero lo que Jesús le dijo fue: Pedro, aunque antes de que cante el gallo 3 veces, tú me negarás 3 veces. Antes de que él cante gallo, en esta misma noche. No va a ser mañana, no va a ser pasado. En esta misma noche, tú me vas a negar 3 veces. Yo me imagino que eso aminoró el entusiasmo de Pedro, o quizás le habrá entrado por un oído y le habrá salido por el otro. No lo entendió en ese momento, hasta que después que se dio la situación, cuando Jesús fue arrestado y fue llevado ante las autoridades religiosas, ahí empezaron a acusar a Pedro, lo empezaron a relacionar con Jesús, y él empezó a negarlo. Y dice la Biblia que la tercera vez que lo negó, él maldijo y negó, diciendo que él no conocía al Jesús. Y dice la Biblia después que se acordó de las palabras que Jesús le dijo: antes de que cante el gallo, en esta noche me habrás negado 3 veces, y salió del lugar llorando amargamente. Entonces, este personaje de Pedro somos nosotros. Somos nosotros, ¿por qué? Porque negar a Cristo no significa que yo diga que yo no conozco a Jesús, sino que mis acciones terminan por decir que estoy renegando de Él. Es decir, yo estoy con mi comportamiento demostrando que no soy de Jesús. Yo estoy con mi comportamiento demostrando que no tengo el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Yo estoy con mi comportamiento que juzga, que condena, que señala los pecados del otro. Estoy demostrando con eso que no he nacido de nuevo. Esa es la gravedad de este asunto, mi amado hermano y amigo que me escucha. La gravedad del asunto es que yo no puedo disimular mis frutos. La Biblia dice que no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. ¿Por qué? Porque la gente tarde o temprano va a desnudar su alma y se le va a notar el fruto que tiene en su corazón. Nadie puede disimularlo. Quizás me puedes engañar a mí, puedes engañar a tu prójimo durante cierto tiempo, pero va a llegar el día en el que Dios va a exponer lo que hay en tu corazón. Y cuando eso ocurra,
más vale que puedas tener la posibilidad de arrodillarte y pedirle perdón a Dios por lo que estás haciendo, por la vida que estás llevando, por cómo estás tratando a tu prójimo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios tiene una plenitud infinita y la paciencia de Dios también, pero va a llegar un momento en que eso se va a acabar. La Biblia dice que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Qué significa esto? Que va a venir un momento en que no se va a poder encontrar. Eso es lo que significa esta realidad. Pero ahora, si nosotros contrastamos este pasaje, ¿no?, de lo que se espera que la iglesia haga y lo que realmente está ocurriendo, es inevitable que vayamos al Salmo 129, donde dice: por muchas angustias he pasado desde mi juventud. ¿Qué hay con esos corazones que tienen heridas, esas espaldas que tienen azotes, esos corazones que aún estando en Cristo reciben y reciben castigos, reciben reproches, reciben heridas, reciben maltratos? ¿Qué hay con esos corazones? Se espera que esos corazones también sean misericordiosos. Se espera que esos corazones sean restaurados. Porque, ¿sabe? Hay algo que tenemos que tomar en consideración. Cuando un hermano cae o cuando un hermano tiene un desliz, muchas veces sale a relucir lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces, sin darnos cuenta, estamos procurando la caída del otro. Queremos que el otro no tenga éxito, queremos que el otro no le vaya bien. Por ende, muy debajo de toda esta pantomima que a veces tenemos nosotros, se desarrolla ese fruto malo. Entonces es momento de que nosotros podamos entender y decir: Señor, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿En mi corazón de verdad ha nacido el fruto de tu Espíritu Santo? Yo estoy llamado a tener misericordia, a perdonar. En una oportunidad Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Y él, pensando que decir 7 veces estaba haciendo una exageración demasiado generosa. Pero Jesús le dijo: no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces tienes que perdonarlo. Es decir, que cada vez que tu hermano peque contra ti y arrepentido venga a pedirte perdón, tú debes perdonar. Yo sé que tú estás pensando en este momento, pero espere un momento, hermano Omar. Usted quiere decir que la persona se puede comportar como le dé la gana, me puede herir, me puede lastimar, y después simplemente con decir perdón, yo lo tengo que perdonar. No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que cuando la persona venga arrepentida a ti. ¿Qué significa el arrepentimiento? Vamos a diferenciar el arrepentimiento de lo que es el remordimiento. El remordimiento es que yo me sienta mal por haber cometido un error, haberle faltado el respeto a alguien, haberle fallado a Dios, por supuesto. Pero el remordimiento es simplemente la culpa trabajando en mi corazón, ¿no? Mientras que el arrepentimiento, que por supuesto también trae dolor, significa una actitud de cambio, es decir, de desviarme de lo que yo estaba haciendo. Si yo le falté el respeto a alguien con mis palabras, con mis actitudes, con mis heridas de ingratitud, entonces el arrepentimiento significaría que yo debo pedirle perdón a esa persona, pedirle perdón a Dios, que es el ofendido también por el pecado, y alejarme de esas conductas. El arrepentimiento implica un alejamiento de las conductas que me estaban llevando por el mal camino. Por ende, cuando Jesús está diciendo esto, lo que está realmente puntualizando aquí es que nosotros no tenemos que tener un límite para perdonar, sino más bien reconocer cuando haya arrepentimiento, porque cuando no lo hay, debemos orar por este hermano, por esta hermana, y entregarlo en la mano de Dios para que Dios lo trate, para que Dios tenga un trato especial con esa persona, porque si Dios no tiene un trato con esa persona, es improbable que esa persona pueda cambiar por sí sola. Por ende, el único que nos convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que ser insistentes en tener comunión con la presencia de Dios. Señores, si nosotros no apartamos un tiempo para buscar a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la asistencia regularmente a la iglesia y el involucramiento con los ministerios y las actividades de la iglesia, es muy difícil que usted pueda producir fruto. Considere las plantas. Cuando las plantas usted las siembra en tierra fértil, no solamente la siembra y espera que crezca por obra y gracia del Espíritu Santo. No, por supuesto que no. Usted tiene que cavar la tierra, usted tiene que hidratarla, usted tiene que cuidarla, no exponerla al sol, dependiendo del tipo de planta que es. Entonces hay muchas cosas que ameritan cuidado. Entonces nuestra vida espiritual es comparada con las plantas, con los árboles. Esto quiere decir que no siempre vamos a poder dar fruto, pero tenemos que prepararnos para darlo. Entonces, ¿qué clase de fruto estamos dando nosotros? ¿Somos aquellas personas que realmente Dios está utilizando para restaurar vidas? ¿Tenemos un espíritu de mansedumbre? ¿Nos consideramos a nosotros mismos cuando vemos al hermano caído? Porque de eso se trata, de que renuncias a tu egoísmo, renuncias a la capacidad de condenar al otro, de juzgarlo rápidamente. Detente por un momento y piensa qué desearías tú o qué desearía que te traten a ti. ¿Cómo desearías que te traten a ti si fueras tú el que hubieses caído, no? En pocas palabras, Pablo está diciendo, considérate a ti mismo, no sea que tú también caigas en ese error o en cualquier otro. Entonces lo que vas a esperar es que te traten bien, pero tú estás tratando mal. Tú esperas que otros te entiendan, te comprendan, pero lo primero que tú haces es pensar mal del otro, hablar mal del otro. Entonces cuando eso está pasando constantemente en nuestra vida, tenemos que revisarnos.
Tenemos que revisarlo, sí, lo que dice el Salmo 129, versículo 3, me han herido la espalda con azotes, pero el Señor que es justo me ha librado del dominio de los malvados y me han abierto grandes surcos. Yo tengo que revisar si esos surcos y esos azotes todavía están ardiendo en mi corazón. Porque cuando las heridas están frescas, no es momento para poder aprovechar y hablar y hablar y hablar. Cuando una persona está airada, dice la Biblia en Proverbios 15:1 que la respuesta blanda aplaca la ira. O sea, no tengo por qué responder con violencia porque va a aumentar la violencia, sino que la respuesta blanda aplaque esa ira. ¿Por qué? Porque yo no puedo razonar con una persona airada. No puedo razonar con una persona que está enojada, que está herida, que está molesta, porque es la herida la que está hablando. Por ende, nos vamos a herir mutuamente y muy probablemente no nos pidamos perdón en ese momento, que necesitemos un tiempo para reflexionar. Pero esto es lo que debemos evitar. Debemos evitar que el tiempo pase, porque mientras más tiempo pase, más el orgullo acampa en nuestro corazón. Más el orgullo está empezando a acabar la tierra para que nosotros demostremos de cualquier cosa menos el fruto del Espíritu Santo. Dice el versículo 2 de Gálatas 6. Sobrelleven la carga los unos a los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Qué significa esto? Que yo entiendo que quizás el carácter de mi hermano es una carga para él, que quizás la forma de hablar es una carga para él, que quizás hay áreas en su vida que él todavía no puede dominar o que todavía no las ha entregado el Espíritu Santo, por ende necesita de mi intercesión, necesita que yo lo ayude, que yo lo acompañe en este caminar, ¿no? Y así yo estoy cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Bueno, ustedes se acordarán cuando los fariseos, los religiosos, le preguntaron a Jesús cuál es el primer mandamiento y el más grande mandamiento. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Él redujo toda la ley mosaica en esos dos mandamientos. Por ende, aunque los gálatas sabían que ya no tenían que cumplir las leyes ceremoniales y rituales del pacto mosaico, ellos no podían dejar de cumplir la ley moral de Dios. Por ende, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que Cristo nos dejó a través de sus enseñanzas que hoy encontramos en las Escrituras. Tener un espíritu de misericordia implica que yo entiendo el crecimiento que está teniendo mi alma. Si yo no soy una persona misericordiosa, Cristo no está en mí. Si yo no soy una persona que puede perdonar con facilidad, el Espíritu Santo todavía no está en mí o su actividad es mínima. Es mínima. Porque fíjense que aunque el salmista está expresando un dolor terrible aquí y está diciendo que le han azotado la espalda, lo han maltratado, lo han herido, él está poniendo su causa en las manos del Señor. Él dice, versículo 4, pero el Señor que es justo me ha librado del dominio de los malvados. O sea, el Señor nunca va a permitir que tú sucumbas a las heridas que te han producido. Él nunca lo va a permitir. Yo sé que muchos de nosotros estamos ahí del otro lado y queremos vengarnos rápidamente de aquel que nos ofende, de aquel que nos condena, y muchas veces nosotros decimos, la iglesia me condena a mí porque caí en tal cosa, en tal pecado, pero todos somos pecadores, y entonces empezamos a buscar excusas y a justificarnos nosotros mismos. Pero aquí lo que tiene que reinar es la mansedumbre, la templanza, el dominio propio y el amor de Cristo, porque ese es el cumplimiento de la ley de Cristo. No cuánta teología usted sabe, no cuántos versículos bíblicos usted sabe, sino entender que la vida del otro es un proceso. Quizás para usted fue mucho más fácil llegar a Cristo y fue mucho más fácil quizás recuperarse o levantarse de donde usted estaba, pero a otros les cuesta más. Entonces yo tengo que considerar qué pasaría si yo fuese ese otro que le cuesta levantarse. ¿Qué pasaría si yo fuese esa persona que está recibiendo las críticas, los juicios, las condenas de otros? ¿Qué pasaría con esto? Muchas veces nosotros no nos preguntamos eso, queremos tirarle piedra y por eso digo que somos el único ejército que mata a sus propios soldados. En lugar de restaurarlos, lo que hacemos es condenarlos y exponerlos. Entonces, ¿qué pasaría si toda la iglesia tuviese esa actitud? Entonces, no sería necesario que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, porque nosotros estamos diciéndole al Espíritu Santo, quédate apagado en mi corazón, que yo soy el que va a decidir cómo tratar este caso. Cuando tiene que ser completamente al revés. Mi carácter, mi pensar, mi forma de hablar, mi forma de ayudar debería quedarse al costado para que el Espíritu Santo hable a través de mí, para que obre a través de mí. Y sabe, los corazones que más heridos están son los que más misericordiosos son. ¿Sabe por qué? Porque los corazones heridos saben lo mucho que duele cuando nos hieren. Los corazones heridos saben lo que significa estar solo. Los corazones heridos saben lo que significa callar en casa, ¿sí? Y salir a la calle fingiendo que estamos bien cuando hay heridas en nuestro corazón que nos apagan el alma, que nos apagan el ánimo, que de repente ya no nos obligan a sonreír, porque estas heridas nos van apagando poco a poco. Por eso también quiero hablarle a aquellos que se identifican con el Salmo 129 y decir que toda la causa de tus heridas la encomiendes en las manos del Señor. No la guardes para ti, porque cuando la guardas para ti, contristas al Espíritu Santo y la influencia del Espíritu Santo se apaga en tu vida. Ciertamente nosotros todos los días no vamos a estar bien,
no vamos a estar todo el tiempo gozosos, no el tiempo vamos a estar eufóricos, contentos. Va a llegar momentos en el que vamos a estar tristes, vamos a estar un poco desanimados, vamos a sufrir quizás el agravio de otros y eso quizás nos ponga un poco de mal humor. Pero tenemos que ser sabios y prudentes y dejar que el Espíritu Santo es el que determine cómo vamos a reaccionar. No debemos ser reaccionarios ni impulsivos, porque la naturaleza pecaminosa que debemos crucificar es la primera que quiere tomar protagonismo, es la primera que quiere tomar ese timón de mi vida. Cuando yo le digo al Espíritu Santo, Señor, seas tú dominando mi carácter, porque yo tengo un carácter fuerte, sé tú dominando mis palabras, sé tú dominando mis pensamientos, lo que estoy haciendo con eso, con esa oración, es quitando las manos del timón de mi vida para entregársela al Espíritu Santo, para que Él sea que lo domine. Por eso yo entiendo que muchas veces algunos dicen, ¿cómo me pide usted que yo sea manso, que sea considerado, que considere al otro cuando a mí nadie me considera? ¿Cómo usted espera que yo sea empático cuando a mí nadie me entiende, nadie me comprende? Todo el mundo espera que yo sea buenito, buenita, pero conmigo nadie lo es. Bueno, pero hay alguien que sí lo es el Señor. Por eso el salmista no se refugia en sí mismo, no se refugia en sus propias obras. ¿Por qué? Porque él no puede hacerlo. Él no puede hacerlo. Él tiene un juez que va a juzgar todas las causas. Y aunque usted tenga razón, no deje que las heridas de su alma y de su vida terminen por afectar su relación con el Espíritu Santo y con el prójimo. Porque más que nadie, el Espíritu Santo sabe perfectamente las heridas que usted ha sufrido, las lágrimas que usted ha llorado, los sentimientos de soledad que usted ha tenido, el acompañamiento quizás de otras personas que en lugar de hacerle bien o de sumarle a su vida, le han restado. Y quizás otras personas que en lugar de animarlas, de darle la mano para levantarla, le han echado lodo a una tumba ficticia que ellos esperan donde que usted caiga. Entonces, todo este tipo de cosas no las albergue usted en su corazón. No deje que una raíz de amargura penetre su vida y termine por contaminarla a usted y a todos los que están en su entorno, ¿no? Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo, estamos en Gálatas 6 nuevamente, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Será que alguien que sea algo sí se puede creer? No. Todos estamos llamados a exaltar la persona de Cristo. Recordemos que todos hemos sido llamados para servir a Cristo. El siervo no tiene derecho a nada, no tiene voluntad. La voluntad que debe seguir es aquel que lo llamó. Aquel que está diciendo, Señor, yo durante el tiempo que estuve bajo el control de mi vida, yo no pude hacer nada bueno. ¿Qué me hace pensar que ahora sí lo voy a hacer? No, lo que tengo que dejar es que tu Espíritu Santo me guíe porque solamente Él sabe cuál es el camino que yo tengo que seguir. Recordemos lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final son caminos de muerte. Por ende, el hombre por sí solo es incapaz de buscar la senda de justicia. Necesita la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, ahí nosotros tenemos que bajar nuestro ego, bajar nuestro ánimo, porque si el Señor nos ha dado responsabilidades, más humildes debemos ser. No debemos ser personas con caracteres que busquen disminuir al otro o que la atención esté sobre nosotros. La atención tiene que estar sobre Cristo porque Él es el que merece la gloria. Él es el único digno de alabanza, de adoración. Yo tengo que maravillarme cada vez que voy a la iglesia cuando veo que el Espíritu Santo se mueve porque Dios está considerando a su pueblo. Dios no se está olvidando de los suyos. Por ende, yo tengo que tengo que sorprenderme de que Dios me haya llamado, de que me haya dado el privilegio de llamarme. Porque muchas personas, quizás socialmente, materialmente, quizás con dinero, en mejores posiciones que yo, Dios las pudo haber llamado, pero sabe, me llamó a mí. Y yo tengo que aprovechar que el llamado que me hizo Dios es para bendecir a otros. Yo soy bendecido para bendecir, no para quedarme con la bendición yo. Por ende, mi amado hermano, usted nunca se crea nada, siempre dele la gloria a Dios. No vamos a ganar nada con el orgullo, con la soberbia, con la arrogancia. No sirven de nada. Lo único que han demostrado es separar a las personas por clase social, por bienes materiales, y nos olvidamos que para Dios todas las almas son importantes, todas las personas son iguales. Entonces, a los ojos de los hombres, que nosotros somos expertos en dividir por raza, por religión, por estrato social, por ideología política, que somos expertos en dividirnos, Dios nos llama a la unidad, ¿no? En la oración sacerdotal Jesús dice, Padre, que sean uno para que el mundo crea. Pero si la iglesia, que es sal en el mundo, es sal en la tierra y luz en el mundo, no está unida, ¿qué podemos esperar de las tinieblas, no? ¿Qué podemos esperar de la gente que está esperando que alguien se levante con un corazón como el de Cristo para traer la unidad y no simplemente una nueva religión sobre la que la gente se va a quedar engañada a sí misma, ¿no? Dice el versículo 4, Gálatas 6 de vuelta. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. ¿Pero sobre qué? Sobre las obras que Dios está haciendo en nosotros. Que Dios está haciendo en nosotros. Recordemos que cuando Jesús prometió la venida del Espíritu Santo, la promesa de la venida del Espíritu implica su guía.
Él dijo, Él los guiará a toda verdad y les enseñará todas las cosas y les recordará lo que he dicho. Entonces, esas obras no las hace el hombre por sí solo, las hace en la asistencia del Espíritu Santo. Por ende, mi amado hermano, ¿cuál es la actitud que debemos tener? Una actitud mansa, considerando que los pecados aún están en nuestro cuerpo, nuestra carne de muerte. Como dice Romanos 7, el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener un llamado a la misericordia, un espíritu que sea misericordioso, que sea manso. Yo entiendo que las espaldas que hoy en día, que me están escuchando, que tienen azotes, que tienen surcos, que tienen heridas, quieren ser escuchadas. Cada una de las cicatrices nos cuentan una historia, y cuentan una historia de lágrimas, de sufrimiento, y quieren expresarse, pero no estamos llamados a eso, mis amados hermanos. Recuerden que cuando Jesús estaba en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Mis amados, estamos ya en la primera pausa, estamos desarrollando este tema hermoso, pero quiero decirle que puede comunicarse con nosotros al 385-425-5232, 385-425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Vamos a la primera pausa y ya venimos con más. Estamos de vuelta, mis amados hermanos y amigos, con la segunda parte de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Dios les bendiga mucho. Estamos aquí compartiendo esta palabra sobre un llamado a la misericordia y al fruto del Espíritu Santo. Saludamos a todos los hermanos que están conectados en esta hora y que nos están escuchando, a mi amada esposa Gina, a la hermana Maggie, a la hermana María Pelene, a la hermana Elizabeth Loto. También tenemos por acá a la hermana Valeria, al hermano en Venezuela Alexis Riverol, al hermano Nicolás también, saludos para ti, hermano querido, al hermano Vicente Lobos también, que nos está escuchando, con la hermana Ivana, a todos los hermanos que nos están oyendo en Venezuela, el pastor Eusebio Cortés, Alexis Riverol nuevamente los saludo, la hermana Betty Carías, a todos los que nos están oyendo, saludos a todos y gracias por estar con nosotros en esta edición. La verdad que estamos compartiendo un tema muy lindo. Déjenos sus comentarios y por supuesto, si estás llegando recién, quiero recordarte que puedes comunicarte al 385-425-5232, 425-0933 y mandarnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Al hermano Sergio, la hermana Carmen, antes de que se me olvide, a todos ustedes, saludos y bendiciones. Gracias a todos por estar allí. Bueno, estamos compartiendo Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 8, y también el Salmo 29 que lo estamos leyendo los primeros, el Salmo 129 lo estamos leyendo en la versión Dios habla hoy porque se entiende de una manera mucho más clara y estamos complementando los versículos hablando de cómo nosotros tenemos que tener una actitud de misericordia siempre que encontramos a alguien que se ha deslizado, que ha caído quizás en algún error. Y lo que está pasando actualmente es totalmente lo contrario, ¿no? Somos los primeros en arrojar la piedra. Yo me pregunto en la perícopa de la mujer adúltera, en Juan capítulo 8, cuando Jesús le dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Yo creo que si él lo dijera en estos días, a nadie le importaría su conciencia y lanzamos la piedra como normalmente lo hacemos en las redes sociales contra los hermanos que se equivocan, contra los hermanos que quizás tienen alguna diferencia doctrinal con nosotros. Siempre estamos buscando constantemente la diferencia, la duda, el pleito, el problema. Y el Salmo 129 nos da una pista de por qué a veces nosotros respondemos de esta manera, ¿no? Y cómo deberíamos nosotros responder. El salmista, recuerden que dice en el versículo 2, por muchas angustias he pasado desde mi juventud, pero no han podido conmigo. Fíjese esto, ¿no? Esta es una actitud de valiente, ¿no? El salmista no se deja derrumbar por sus heridas, no se deja derrumbar por las condenas, no se deja derrumbar por las críticas, porque hoy en día lo que duele son las críticas, ¿no? Mucha gente es muy sensible a las críticas y por ahí cuando le dicen algo, la gente pues se lo toma muy personal y quizás no hemos llegado a la madurez que se necesita. Y eso yo quiero hablar un poco sobre eso, sobre la madurez, ¿no? Porque el fruto del Espíritu Santo, para que podamos dar fruto, tenemos que madurar. Es un llamado a la madurez. Hay hermanos que están 15, 20 años en el Evangelio y siguen con las mismas niñadas, las mismas actitudes infantiles en la iglesia, las mismas condenas, los mismos señalamientos. Y es importante, mis amados hermanos, que todos nosotros tenemos que mirarnos como Cristo nos mira. Una de las oraciones que me gusta hacer delante de la presencia de Dios es: Señor, ayúdame a amar como tú amas y a perdonar como tú perdonas, a mirar a los demás como tú nos miras. Porque si nosotros hiciéramos ese ejercicio,
Dejaríamos que nuestro carácter se quede a un costado para que el Espíritu Santo sea quien domine nuestra área, nuestras vidas. Entonces, usted y yo sabemos que venimos de un contexto difícil. No todo el mundo ha tenido las mismas experiencias. Por eso yo tengo que recordarle que nosotros todos tenemos que ser con una actitud de misericordia, porque yo no sé cuál es el proceso que mi hermano está pasando. Yo no sé cuáles son las experiencias que lo hirieron, que lo marcaron, que se abrieron grandes surcos en sus espaldas, como dice el salmista. Por ende, yo tengo que considerar 1 y 2 y 3 y 4 veces mi reacción. No puedo ser reaccionario. Tengo que ser misericordioso como el mismo Señor Jesús lo fue con la mujer adúltera en Juan capítulo 8. Ahí es donde nosotros tenemos que entender cuál es el principio que se esconde allí. Yo no estoy hablando aquí de sobar el pecado de nadie. No estoy hablando aquí de, sí, pecaste, bueno, no pasa nada. No, todo pecado tiene consecuencias. Todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. Lo que estoy diciendo es la restauración, porque todo pecado implica un arrepentimiento y un proceso de restauración. Por ende, la restauración es la que tiene que ser llevada de la mano de cristianos maduros. ¿Cuántos cristianos que están del otro lado me están escuchando pueden decir, sí, yo tengo esa madurez, sí, yo puedo realmente ser una de las personas que restaure? Porque note que en el Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo está asumiendo, él está presuponiendo que su audiencia es madura. Porque él está diciendo, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Él no le está preguntando, señores Gálatas, hermanos Gálatas, ¿quiénes de ustedes son espirituales? No, él está presuponiendo lo que normalmente debería suceder, que todos en la comunidad sean espirituales. Pero realmente no está siendo espiritual. No estamos siendo espirituales cuando lo primero que hacemos es mirar la paja del ojo ajeno en lugar de mirar la nuestra. No estamos siendo espirituales, por ende no se está cumpliendo la palabra allí. No estamos cumpliendo la recomendación de Pablo. Pablo está asumiendo eso. Entonces, si nosotros podemos tomar esta palabra para nosotros y decir, wow, esta palabra es para mí, entonces yo tengo que revisar mi carácter, cómo está mi conducta, cómo está el fruto del Espíritu Santo en mi vida, cómo está la influencia del Espíritu Santo en mi vida. Porque yo no puedo seguir siendo la misma persona amargada, no puedo seguir siendo la misma persona vacía, no puedo seguir siendo la persona que todo el tiempo está buscando problemas con la pareja, problemas con el trabajo, problemas en mi familia. No puedo ser esa clase de persona porque no estoy dejando que el Espíritu Santo obre. Por ende, yo tengo que marcar la diferencia. Dios, decíamos nosotros el domingo pasado en la iglesia, que Dios está esperando que el pueblo de Él sea un pueblo diferente. Nosotros no podemos ser un pueblo más del montón, un pueblo más de todas las comunidades que existen en la sociedad actual, un pueblo más del mundo. No, tenemos que ser diferentes, tenemos que marcar la diferencia. Si el mundo perdió los valores, los principios y la fe, lo que se espera del pueblo de Dios es recuperar los valores y principios y la fe. Nosotros tenemos que recuperar lo que Dios nos está dando. No podemos perder las cosas que supuestamente decimos que defendemos. No podemos perderlas, porque si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonará? No hay nada más desagradable que usted esté comiendo una carne insípida y eche sal y la sal no tenga ningún sabor. ¿Qué es lo que haría usted? Desecharía la sal, no sirve para nada. Eso es lo que dice Jesús. La sal no sirve para nada cuando se vuelve insípida. Por ende, mi vida espiritual se vuelve inefectiva cuando yo no estoy dejando que la influencia del Espíritu Santo gobierne mi pensar, gobierne mi carácter y me haga manso y humilde. ¿Cuándo un cristiano está creciendo? Cuando yo veo que es manso y humilde. Cuando usted y yo vemos que esa persona es reflexiva, es pensativa, se mantiene en comunión, no es reaccionaria. Cuando somos reaccionarios es porque nuestro carácter todavía es como una bestia salvaje que no podemos domar. Que me dijo tal cosa, entonces pelamos los dientes y decimos algo allí y estamos queriendo reaccionar. Ese es nuestro carácter que todavía no ha sido domado, que todavía no ha sido construido o que todavía no ha sido entregado a la presencia del Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios lo trate. Entonces, el Salmo 129 lo que nos está revelando es que el salmista, a pesar de sus heridas, él está entregando su causa en la mano del Señor. Yo te recomiendo algo a ti que me estás escuchando y a los que me vayan a ver en YouTube después en diferido. Yo voy a recomendarles a ustedes, cuando ustedes tengan una situación que los sobrepase, entréguela en la mano del Señor. Tenga cuidado a quien le cuente sus cosas. No a todo el mundo le puede usted estar contando sus planes, sus problemas, porque mucha gente utiliza sus problemas y sus planes para después derribarlo a usted. Por eso cuando Pablo está aquí presuponiendo que somos espirituales, estamos teniendo la idea también de que podemos encontrar cristianos que no lo son, que no son espirituales, que no son maduros, por ende no tienen la capacidad para restaurar a aquellos que han caído. Entonces, si nosotros estamos todavía manteniendo un pie en el mundo y actitudes mundanas y enojos, iras, contiendas, pleitos, la obra de la carne está viva más que nunca. Y nosotros tenemos que aprender a morir a eso para que la influencia del Espíritu Santo produzca el fruto. Entonces yo lo estoy llamando a usted, lo estoy invitando a que usted me acompañe en este proceso. Yo sé que no es fácil. Yo sé que los corazones que están heridos, que están lastimados,
a veces se responden y quieren tener la respuesta antes que el Espíritu Santo la pueda dar. Eso yo lo sé, pero la causa la tiene que tener el Señor. Recordemos la actitud que tuvo Jesús cuando fue presentado ante los religiosos. Todo el mundo estaba testificando falso testimonio contra él y le decían, bueno, tú dijiste esto, dijiste aquello, incluso el alguacil le dio un golpe en la cara. Muchos de nosotros muy probablemente no reaccionaríamos, o sería imposible para nosotros no reaccionar ante un puñetazo en la cara, ¿no? Imagínense esa situación. Jesús permaneció intacto, allí, incólume, allí totalmente conservando su santidad, su pureza. Y aún estando en la cruz, sabiendo que todas las mentiras, sabiendo que todas las calumnias que se dijeron contra él lo llevaron allí, él entendió que hay un propósito mayor en medio de todas esas ofensas. ¿Sabe? Yo no sé cuántas mentiras han inventado sobre tu vida, cuántas cosas te han dicho para destruirte, cuántas amenazas tú has recibido a causa de que tú has querido arreglar tu vida y has querido llenarte de la presencia de Dios, y se ha levantado el enemigo quizás en tu familia, en tus amigos, tus vecinos, tu pareja, y se ha levantado diciendo cosas y calumniando contra ti. Permanece en silencio y dale la causa al Señor. Permanece en silencio, no deje que eso penetre tu corazón y te corrompa el fruto del Espíritu Santo en tu vida. No lo dejes, no lo permitas, porque el Espíritu Santo está trabajando en ti de una manera valiosa y eso no tiene precio. Cuando tú quedas callado, dice la Biblia que cuando Poncio Pilato le preguntaba cosas a Jesús para tentarlo, para decirle cosas, la Biblia dice que Jesús se quedaba callado, se callaba. Y dice la Biblia que Poncio Pilato se maravillaba, no podía creer que alguien tuviese tal entereza y tanta entereza y tanta, ¿cómo se dice?, tanta valentía como para no ceder a esos juegos de insultos y ofensas, o a esos juegos que el mundo quería hacer caer a Jesús. Por eso Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, porque nunca se dio al pecado. Ahora, nosotros por supuesto somos personas que estamos en una naturaleza pecaminosa. Por ende, va a ocurrir que tarde o temprano quizás una mala palabra se nos salga, una mala reacción, quizás algún estado de ánimo nos afecte, quizás alguna situación pues nos baje el ánimo, pero estamos llamados a reconocer que somos débiles para que el Espíritu Santo nos haga fuerte. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces, está reconociendo que muchos débiles entre nosotros deben reconocer por fe que son fuertes en el Espíritu, porque la fuerza no es tuya, es del Espíritu Santo. Por ende, no te rindes, no bajes los brazos, no desistas, continúa allí, aunque se levanten las calumnias, aunque te digan falso profeta, falso ministro, tú no sirves para nada, esto no es lo tuyo, y se levanten todos esos ataques, permanece callado y dale la causa al que la va a juzgar. Dice el salmista en el Salmo 129, el Señor que es justo me ha librado del dominio de los malvados, versículo 4. Entonces, Él te va a librar, Él no se va a quedar callado ante esa reacción, Él va a respaldar tu ministerio, va a respaldar tu vida. Entonces tú lo que tienes que hacer es obedecer ciegamente la palabra de Dios. ¿Por qué ciegamente? Porque ya tú tienes las pruebas suficientes de que Él está contigo. Si tú necesitas todavía más pruebas, ¿qué más pruebas necesitas al saber que Él ha cambiado tu vida, que ha transformado tu pensamiento, tu corazón, que te ha librado de gente que quizás te iba a llevar por un mal camino, que te ha cerrado puertas que te iban a desviar de su propósito? ¿Qué más pruebas necesitas? Él está contigo, está respaldándote allí. Por ende es necesario que entiendas eso y que nunca más, jamás cedas a lo que el enemigo te quiera arrastrar. No caigas en su juego, no caigas en ese juego, nunca. Vamos a permitirle a Dios que Él pueda terminar de hacer la obra en nosotros, que su propósito se cumpla. No dejes que el mundo te ridiculice y te humille y tú caigas en ese propósito también para que tú seas uno más como ellos. No, calla ante Dios. Y la mansedumbre para restaurar al hermano implica madurez, implica crecimiento, implica que el Espíritu Santo trabaje en ti. Muy bien, mis amados amigos y hermanos, estamos ya por la segunda pausa, pero todavía estás a tiempo, la hora se va volando, todavía estás a tiempo, puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 385-425-0933, o escríbenos un mensaje de WhatsApp, tu pedido de oración, agradecimiento, comentario, opinión, lo que quieras comentarnos, al 385-504-4288. Vamos a la segunda pausa, ya venimos con la parte final del programa. Dios te bendiga. Cámbianos y ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a serte fiel. Ya hemos llegado ya a la parte final de este programa de Fe Cristiana y Actualidad. El mensaje de esta noche fue un llamado a la misericordia y al fruto del Espíritu Santo. Si acabas de llegar a la transmisión, quiero recordarte que puedes visitar nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Allí vas a encontrar todo el contenido. Esta transmisión va a ser subida de 24 a 48 horas después de su finalización.
Y no te pierdas de todo el contenido que tenemos allí, de edificación, de bendición, para que todos podamos crecer juntos en la palabra de Dios y conocer mucho más profundamente a Dios. Ahí donde tú estás, si este mensaje te ha bendecido, yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti, quiero pedirte que abras tu corazón en esta noche y no desperdicies la oportunidad de ser tomado por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te cambie. Tú no tienes por qué vivir en esclavitud, no tienes por qué vivir en adicciones, no tienes por qué vivir en una constante guerra en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. No tienes por qué vivir así. Tú estás llamado a libertad y no a esclavitud, es lo que dice la palabra. Así que si ahí donde tú estás puedes hacer conmigo esta oración, yo te voy a pedir que la repitas con fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que te pido ahora en este mismo instante que repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Sé, Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento de mis pecados, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, entra en mi vida y cámbiala. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjeme decirte que dice la Biblia en Romanos 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice Mateo 10, 32, que todos los que me confiesen delante de los hombres, yo los confesaré delante de mi Padre. Eso es lo que dijo Jesús. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para recordarte que si estás aquí en Santiago del Estero, puedes visitarnos en la Plaza Libertad. Ahí estamos en plena Plaza Libertad todos los lunes y sábados a las 21 horas, en plena plaza, predicando la palabra, orando por la familia, por los chicos, por los adultos mayores, orando por todos aquellos que necesitan tener un encuentro personal con Jesús. Y los domingos a las 20 horas, el horario de nuestro culto general, Iglesia Aposento Alto 120, dentro del Hotel Savoy, todos los domingos a las 20, Peatonal Tucumán número 39, esa es la dirección. Y también recordarte que las citas por aquí en la radio exclusiva 103.7 FM son todos los martes y jueves a las 21 horas. Así que te recordamos que te conectes también a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Suscríbete, no te pierdas todo el contenido que ahí estamos subiendo para que puedas ser edificado. Hay una amplia gama de temas de tratar y que ya se han tratado allí en ese canal. Así que te invitamos a que eches un vistazo cuando tengas tiempo para que disfrutes de todo el contenido que allí se está dando, ¿no? Muy bien, quiero saludar a todos los hermanos que nos acompañaron. Gracias a todos los hermanos de Factor de Fe, a todos los hermanos en Venezuela. Gracias a todos ustedes, mis amados hermanos, por estar allí siempre al otro lado. También a ti, que estás siempre sintonizándonos en esta misma hora. A todos aquellos que están trabajando en este momento, los que están haciendo su trabajo con su familia, en sus lugares de trabajo. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por estar siempre con nosotros. La invitación es para este próximo jueves a las 21 horas por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. Nos vemos hasta la próxima y que Dios te bendiga. Chau.